Amos, por favor, pásanos a hablar de tu tema, epidemiología y estrategias de vacunación en España. Te ruego que, tal como hemos hablado, te ciñas a los 20 minutos para poder luego tener un descanso, un coloquio, perdón. ¿Qué hay? Muy buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, lógicamente, mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento. Y en ese sentido quiero agradecer a la organización y en especial al doctor Cerrillo, el que haya tenido la amabilidad de invitarme a estar esta tarde aquí con todos y todas ustedes. Y en segundo lugar quería agradecerle al moderador, al profesor Sayera, pues la amabilidad que ha tenido al presentarme. Le agradezco profundamente sus palabras. Bien, y ahora voy a centrarme en el tema que me han pedido que desarrolle en el contexto de esta apasionante mesa, ¿no? Lo que puede ser la epidemiología y estrategia de intervención frente a esta enfermedad que se han desarrollado en el conjunto de nuestro país. Y voy a partir de la siguiente premisa, de un recuerdo obvio, pero que nos debe servir de punto de partida a la hora de entender todo el desarrollo que voy a tener con esta ponencia. La hepatitis A es en general una enfermedad autolimitada producida por el virus de la hepatitis A y muy asociada al nivel de desarrollo socioeconómico del territorio geográfico que estemos considerando. Es decir, esto es un elemento fundamental para comprender muchas cosas. Es una enfermedad claramente ligada, claramente enrocada con lo que es el sistema, el perfil de desarrollo socioeconómico del área geográfica donde estemos considerando la posible medida de intervención. De esa perspectiva, como todos y todas ustedes saben, las diferentes áreas geográficas del mundo se dividen atendiendo al nivel de desarrollo, fundamentalmente en zonas de endemia alta, media o baja. Esto lo podemos visualizar en muchos de los múltiples mapas que hay en relación al perfil epidemiológico de la hepatitis A, en un mapa como el que les presento a continuación, donde se visualiza que en función del nivel de desarrollo, así será el nivel de endemia que tenga esta enfermedad. A menor nivel de desarrollo, mayor presencia endémica de la hepatitis A, y a mayor nivel de desarrollo, pues una presencia inferior de esta enfermedad. En los territorios de alta endemicidad, es decir, en los territorios donde el nivel de desarrollo socioeconómico es estrecho, es escaso, es débil, la enfermedad se produce inmediatamente, desde los primeros instantes de la vida, y la existencia de brotes epidémicos son poco frecuentes, porque la endemia es tan alta, es tan elevada, que la enfermedad empieza a acontecer en las primeras fases de la vida. Y esto es evidente y es entendible en función de que estos son esquemas gráficos, una escenificación de diferentes perfiles que acontecen en los países en nivel de desarrollo, un nivel de desarrollo sociosanitario bajo, y que pueden explicar, evidentemente explican claramente el por qué en estos países el nivel de endemia de hepatitis A es elevado. ¿Y qué ha pasado en los países desarrollados? ¿Qué ha pasado en aquellos países que ya hemos conseguido un estatus, por lo menos hasta ahora, superior en cuanto al nivel de desarrollo? Pues ha ocurrido, entre otras cosas, que hemos pasado de imágenes como esta a imágenes como las que puede ser exposiciones universales de tecnología sanitaria. Es decir, hemos tenido una expansión brutal en los niveles de desarrollo que se ha visto evidentemente acompañada de una explosión brutal en los niveles de mejora en la calidad de la prestación de servicios y de las tecnologías sanitarias. Y esto, de alguna manera, nos sitúa en un contexto que voy a tratar de expresarles de una manera muy gráfica. Esto nos sitúa en un contexto en el que este nivel de desarrollo hace que los que vivimos en países en vía de desarrollo cometamos un pecado que no debemos cometer nunca con las patologías transmisibles, y es bajar la guardia. Es decir, tenemos un buen nivel de desarrollo y esto hace que muchos profesionales de salud pública, como yo, seamos capaces de aparentar tranquilidad en lo que es el salón de mi casa, tranquilidad, porque tenemos un buen perfil de desarrollo socioeconómico que presumiblemente debe ir aparejado a un mejor control de determinadas enfermedades transmisibles.
Pero si no conocemos la patología, la epidemiología de estas patologías, si no entendemos los diferentes aspectos que pueden estar condicionando la aparición de determinadas enfermedades, esta situación, esta bajada de guardia que podemos tener en relación en los países desarrollados, los profesionales que trabajamos en los países desarrollados, puede hacer que esta imagen idílica, como la que presento en esta diapositiva, se transforme en una imagen de espanto, de terror, ante las consecuencias que puede tener esta bajada de guardia. Imagen de terror que puede significarse todavía mejor en un grito que nos puede llevar a todos nosotros a pedir ser salvados. Desde esta perspectiva, conviene recordar que en este contexto de países desarrollados, las mejoras sociosanitarias implican que los adultos jóvenes sean susceptibles, lo que va a suponer que la presencia de la enfermedad va a estar caracterizada fundamentalmente por la irrupción de brotes epidémicos. Es decir, las generaciones jóvenes no han entrado en contacto con el virus de la hepatitis A como si hemos entrado en contacto en su momento, los que hemos convivido en un perfil de desarrollo socioeconómico más bajo con este agente transmisible. Con lo cual, generaciones y generaciones de población jóvenes están absolutamente desarmadas frente a esta patología. Es razonable pensar, por tanto, que conforme vayamos aumentando el número de generaciones nuevas que se van incorporando a este marco, los reemplazos generacionales con cohorte naïf van a ser superiores, con lo cual va a ser también cada vez más superior el impacto o la falta de defensa frente a esta patología en las generaciones más jóvenes. Por lo tanto, también debemos considerar que la existencia durante décadas de personas que, como consecuencia de las mejoras en los niveles de desarrollo, no han tenido contacto natural con el virus de la hepatitis A, esto nos está configurando una situación en que la población adulta que no ha adquirido protección por el virus, por la exposición natural al virus, está desprotegida frente a esta patología. Y esto es un elemento clave que de alguna manera vuelve a subrayar algo importantísimo que les he comentado hace un momento. No podemos bajar nunca la guardia frente a este tipo de problemas. Bien, ¿y cómo nos podemos situar en el contexto de saber qué puede estar pasando con esta patología en nuestro medio? Esta intuición epidemiológica que les acabo de comentar, el no contacto aparentemente con el virus de la hepatitis A de generaciones y generaciones, presupone que haya una falta de protección frente a esta enfermedad en numerosas generaciones. ¿Cómo no podemos ir visualizando con aspectos de carácter objetivo y de racionalidad científica? Pues uno de los elementos que nos permiten tratar de consolidar esta idea que les acabo de comentar desde el punto de vista del aporte epidemiológico, la podemos, objetivar en determinadas herramientas que proporciona el análisis epidemiológico, como las encuestas de seroprevalencia. Así, por ejemplo, en la encuesta nacional de seroprevalencia, que ya data de hace bastantes años, desde el año 1996, determinó que los grupos, en relación a la hepatitis A, los grupos poblacionales más jóvenes, es decir, los nacidos básicamente entre 1994 y 1982, presentaban una prevalencia de anticuerpos frente al virus de la hepatitis A inferiores al 5%, mientras que a partir de estas edades, a partir de estas cohortes de nacidos en estos años, de 1994 al 82, aumentaba considerablemente la tasa de portadores, de personas que estaban protegidas por anticuerpos frente al virus de la hepatitis A. Pero aparte de la encuesta nacional de seroprevalencia, hay otras encuestas de seroprevalencia que han hecho diferentes comunidades autónomas, como por ejemplo la de Cataluña, donde se vuelve a demostrar lo mismo. Hay un esquema plano en las primeras fases, en las primeras edades de la vida, para, sobre todo a partir de los 50 años, comenzar un incremento en la presencia de anticuerpos protectores frente al virus de la hepatitis A. Las primeras fases, las generaciones por debajo de 50 años, desprotegida, por encima de los 50 años, protegida. Y esto se demuestra, por ejemplo, en la encuesta nacional de seroprevalencia de Cataluña del 89, la del 96, en que ya en la del 96 se veía además un desplazamiento hacia edades superiores en relación a que las edades más jóvenes estaban desprotegidas y que la protección aparecía en edades superiores. Ya se veía este desplazamiento de manera muy gráfica en las dos encuestas nacionales de seroprevalencia. En la encuesta de seroprevalencia del 2001 se sigue observando esta dinámica, es decir, las edades superiores a 50 años protegidas, las edades inferiores desprotegidas frente al virus de la hepatitis A, la inmensa mayoría. Esto también es visible en otras encuestas de seroprevalencia que se han hecho en otras comunidades autónomas, como la encuesta de prevalencia de anticuerpos la encuesta nacional de seroprevalencia que hicieron en el País Vasco, donde se vuelve a visualizar el mismo esquema.
plano en las primeras edades de la vida para empezar a aumentar la presencia de anticuerpos frente al virus de la hepatitis A partir de los 50 años. De tal manera que los compañeros del País Vasco, además, han sido capaces o han calculado el número de susceptibles frente a la enfermedad de la hepatitis A y lo han calculado visualizando lo que es el acúmulo de susceptibles en aproximadamente unos 908.833 susceptibles en población menor de 60 años. Y hay más encuestas nacionales de seroprevalencia. Hay una encuesta de seroprevalencia que ha hecho también la Comunidad Autónoma de Asturias, que no ha publicado, pero que sí he tenido acceso, gracias al compañero Ismael Huerta, a algunos datos relevantes de la misma, por ejemplo, que en relación a la hepatitis A dan el mismo perfil que es el lógico, el que por una lógica epidemiológica deberíamos encontrarnos, es decir, una presencia de anticuerpos protectores por encima de los 50 años, mientras que por debajo de los 50 años hay una ausencia marcada de elementos de defensa frente a esta enfermedad. Pero además la encuesta de seroprevalencia que hicieron en Asturias aporta otro elemento que es bastante subjetivo. No la puedo poner porque no está publicada, pero sí tengo referencia de la misma. Y es que cuando la encuesta, las personas que formaban parte de la encuesta eran inmigrantes latinoamericanos, el perfil era completamente distinto. Los inmigrantes latinoamericanos, en función de que procedían de países con otro nivel de desarrollo, en las primeras fases de la vida sí que tenían anticuerpos protectores. Hay otra serie de estudios, por ejemplo este que ha sido publicado en el último Gaceta Sanitaria, que es una encuesta de seroprevalencia específica en personal sanitario, en la cual se visualiza exactamente lo mismo. Y además demuestran lo que es evidente, que en función de la edad, los trabajadores sanitarios tienen un perfil diferente en cuanto a la presencia de anticuerpos protectores. Bien, esto nos está indicando, por lo tanto, que tenemos una gran bolsa de susceptibles en las primeras fases de la vida. Esta bolsa de susceptibles hay que tener en cuenta también que puede ver acompañada de determinados factores que caracterizan lo que es la vida en los países de economías avanzadas. Y una de estas características pues son determinados comportamientos sociales que pueden facilitar la aparición del virus en estas cohortes de edad. Así, por ejemplo, hay determinados factores que pueden estar configurando una expansión del problema. En nuestra comunidad autónoma, en Canarias, teniendo en cuenta además que en estos países la transmisión se realiza fundamentalmente entre contactos del mismo hogar, por visitas a países debajo de un nivel de desarrollo socioeconómico inferior al nuestro, o por hombres que realizan relaciones sexuales con hombres, en nuestra comunidad autónoma, por ejemplo, en la comunidad autónoma de Canarias, hemos convivido con un brote importante de hepatitis A en población de varones que realizan sexo con varones. Un brote que represento en esta gráfica en un contexto en un periodo temporal de septiembre de 2007 a abril de 2008, donde prácticamente casi el 90% de los casos del brote eran todos varones. Cuando profundizamos en el análisis del brote, comprobamos que la inmensa mayoría de los varones afectados eran hombres que realizan sexo con hombres. Y de esa perspectiva, el resto de los casos que resultaron afectados eran varones que realizaron viajes sin recibir el correspondiente consejo del viajero a países de endemia alta de hepatitis A, y esto configura una situación que yo creo que requiere un abordaje riguroso. Grandes bolsas de desprotección frente a la hepatitis A y unos comportamientos y unas prácticas, unas actividades en los países desarrollados que pueden favorecer el desarrollo de brotes epidémicos de esta enfermedad en contexto muy definido. Bien, este es el brote, la curva epidémica del brote que les acabo de comentar, y para seguir profundizando nos hemos metido en el contexto de lo que es una información epidemiológica de alta calidad, las encuestas de seroprevalencia. Hemos dado el salto a lo que es escenificar, lo que es un elemento dramático de la información que nos suministra las encuestas de seroprevalencia, que es la posibilidad de desarrollar brotes epidémicos. Les he comentado el brote de hepatitis A en hombres que realizan sexo con hombres
en la isla de Gran Canaria del 2007 al 2008. Y vamos a seguir profundizando en el conocimiento de la hepatitis A, básicamente a través de la información epidemiológica disponible, que es básicamente la que suministra la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Y esto es un poco la tabla que nos escenifica la evolución de la hepatitis A desde el año 2003 al año 2009 en nuestra comunidad autónoma. Simplemente les quiero referenciar que las tasas más elevadas en este periodo temporal se dieron en el último binomio analizado, el 2008-2009, y que situaban al grupo de edad entre 25 a 34 años los grupos etarios de una mayor presencia de casos de hepatitis A, frente o a diferencia del perfil de casos que aparecían en los diferentes años estudiados, que se daban fundamentalmente en el grupo de edad de 5 a 9 años. Hay también algunos estudios que nos permiten conocer mejor la epidemiología de la hepatitis A, por ejemplo, un estudio que realizó los compañeros de la Cátedra de Medicina Preventiva del doctor Ángel Gil, en el que evaluaron los casos de hepatitis A hospitalizados en España desde el año 2000 al año 2009. El objetivo de este estudio era analizar y describir los datos de incidencia de la hospitalización, las comorbilidades, la estancia media y los costes asociados a los casos hospitalizados de hepatitis A en España durante este periodo temporal, 2000-2009. Bien, ellos en esta primera gráfica que lo que hace es comparar los datos suministrados a través del sistema de información, del sistema de enfermedades de declaración obligatoria con los datos del CMVD. El comportamiento era bastante homogéneo, se veía este perfil de incidencia en el número de casos en el binomio 2008-2009, tanto en los dos sistemas de vigilancia, tanto en el CMVD como en el sistema de vigilancia epidemiológica, y también subrayaban en ambos casos que en el binomio 2008-2009 se producía una alza importante en cuanto al número de casos de hepatitis A notificados, detectados en el conjunto del Estado español. Esto es otra gráfica muy compleja, pero que lo que evalúa son las tasas por 100.000 habitantes dentro de este mismo estudio hospitalizados por grupo de edad en España, y simplemente comentarles que la incidencia máxima correspondió otra vez al grupo de edad entre los 20 y los 39 años en este estudio, con una incidencia total durante los 10 años evaluados de 3,93 por 100.000 habitantes, y que se observaba una clara tendencia ascendente de hospitalizaciones en el grupo de edad de 40 a 59 años. Y un último enfoque que hace referencia al costo que presupone estos gastos de hospitalización en el conjunto del Estado español. Según el estudio diseñado por los compañeros y elaborado por los compañeros, el coste total que suponía el sistema sanitario las hepatitis A que requirieron hospitalización durante el periodo estudiado de 10 años era de 14.395.296 euros. Y se observaba cómo aumentaba desde los 836.278 euros del año 2000 a los 2.716.000 euros, 716.669 euros del año 2009. También en el año, ahora recientemente ha salido un informe epidemiológico del año 2011 en relación a la hepatitis A, en el cual se refiere que la incidencia en el año 2012 ha bajado con respecto a lo que habíamos visualizado anteriormente. La incidencia fue en el conjunto del Estado español de 1,51 casos por 100.000 habitantes, menor que la del año 2010, que fue de 2,2 casos por 100.000 habitantes, y en la misma no se observa ningún tipo de estacionalidad predeterminada, lo cual es razonable teniendo en cuenta las características de la hepatitis A. Las tasas más altas en este informe elaborado por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica en el año 2011, las tasas más altas fueron las de Ceuta y Melilla, con 9,13 y 7,99 casos por 100.000 habitantes, seguidas por la Comunidad Autónoma de Murcia, con 3,47 casos por 100.000 habitantes, y La Rioja, con 2,56 casos por 100.000 habitantes. Y las más bajas se detectaron en Castilla y León, Canarias y Galicia. Posiblemente en Canarias algo tendría que ver las medidas de intervención poblacional que desarrollamos a raíz del brote que detectamos en población de hombres que realizaban sexo con hombres. Bien, esto es un poco la diferencia por género y por años de edad en cuanto a los casos de hepatitis A notificados a lo largo del año 2011. Y resumir simplemente que en 18 casos, muy pocos casos, nada más en 18, no se dispuso de información acerca del sexo.
Bien, tanto en hombres como en mujeres, el grupo más afectado fue el de 5 a 9 años, con 4,9 casos por 100.000 habitantes en hombres y 3,42 casos por 100.000 habitantes en mujeres, seguidos del de 25 a 34 años en hombres, 3,37 casos por 100.000 habitantes, y el de 10 a 14 años en mujeres, 2,2 casos por 100.000 habitantes. Y es importante subrayar que se notificaron 52 brotes de hepatitis A en 2011, y solamente uno de ellos fue de tipo de transmisión alimentaria. Es decir, el resto estuvo vehiculizado por realización de determinadas actividades que pueden considerarse en este caso de riesgo. Doctor Amos, le quedan 5 minutos. 5 minutos. Le ruego vaya activando. Me va a costar porque, teniendo en cuenta que soy canario, mi biorritmo es algo diferente al del resto de los presentes, pero intentaré acelerar por la costumbre que tengo a usar aviones. Bien, desde esta perspectiva, centrándonos ya en 3 o 4 diapos nada más voy a poner. Teniendo en cuenta las recomendaciones de OMS, explicita que para países de endemia, de baja endemia, serían los países similares a los nuestros, y altas tasas en grupos de riesgo, es decir, países de nuestra categorización, pasaban por la vacunación a personas expuestas a una mayor posibilidad de contraer el virus. Es decir, personas con determinadas patologías de base, personas que realizaran viajes a zonas de riesgo, hombres que realizaban sexo con hombres, etcétera, etcétera. De alguna manera, simplemente algunas referencias finales al comportamiento que ha habido en este país en cuanto a establecer medidas de control, digamos, sistemáticas frente a la hepatitis A. Como dijo el doctor Salleras al presentar la mesa, en Ceuta, la ciudad autónoma de Ceuta, al comienzo del curso escolar 99-2001, iniciaron una pauta mixta de vacunación frente a la hepatitis A+B con 3 dosis en los centros escolares a los niños que cumplían 13 años, primero de la ESO. Y además, a partir de comienzos del 2000, empezaron una vacunación universal contra la hepatitis A en una pauta de 2 dosis. La primera a los 15 meses de edad y la segunda a los 24 meses de edad. Tras la introducción de la vacunación universal, se observó un claro descenso en la incidencia que, sin embargo, volvió a aumentar a partir del año 2005, alcanzando un pico máximo, como ya vimos, similar al que se verificó en el resto del Estado en el año 2009. Ante esta realidad, en el 2010 desarrollaron una campaña de vacunación dirigida a población adulta en general. En Melilla la estrategia fue similar a la que desarrollaron en Ceuta. Introducieron una doble estrategia a la hora de abordar el problema. En el año 2000 iniciaron la vacunación universal con una pauta de 2 dosis, la primera a los 12 meses de edad y la segunda a los 18, y esta implementación se vio acompañada con la vacunación escolar con 3 dosis frente a la hepatitis A+B. Y en el año 95, en Cataluña, iniciaron la vacunación selectiva a grupos de riesgo y posteriormente, 3 años después, iniciaron un programa piloto vacunando frente a la hepatitis A+B a los 12 años de edad con 3 dosis. Pasados los 3 años que tenían perfilados como programa piloto, decidieron continuar las estrategias que habían desarrollado y, en principio, hasta que los críos que empezaron a vacunarse frente a la hepatitis B en primo vacunación cumplieran los 12 años. Esto, en principio, se debe de cumplir en este curso escolar, en el curso escolar 2013-2014. Todavía no sé qué estrategia va a seguir la Comunidad Autónoma Catalana a este respecto. Según tengo entendido, hay una propuesta del Comité Asesor de Vacunas de la Comunidad Autónoma de Cataluña de introducir en el segundo año de vida una primera dosis frente a la hepatitis A y después una segunda dosis, en lo que entiendo que es una hábil e inteligente maniobra de estrategia vacunal en el 6º año de vida. Posiblemente, sé que hay una propuesta en ese sentido y no sé si se terminará consolidando. En cualquier caso, y sí que acabo, simplemente quería comentarles que la vacuna frente a la hepatitis A en el resto de las comunidades autónomas ha estado protocolizada siguiendo las circulares que la Dirección General de Farmacia a nivel del Ministerio de Sanidad ha estado postulando al respecto. Y como muy bien decía el doctor Salleras, yo en estos momentos me callo porque, como muy bien decía aquel fantástico poeta inglés, George Meredith, la palabra es la calderilla del silencio. Prefiero callarme y que después hablemos todos. Muchas gracias. Muchas gracias.